Muy buenas tardes, buenas noches a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio ahora a el, el, el estudio del profeta, eh, Miqueas, que es realmente uno de los profetas del Antiguo Testamento o también, eh, como se le llama, profetas preexílicos. Y, y creo que es uno de los profetas importantísimos porque habla de del Señor Jesucristo, básicamente. Tiene tiene una profecía incluida acerca del Señor Jesucristo. Así que quiero compartir con ustedes esta pantalla y vamos a hablar un poquito de este profeta, Miqueas. A manera de resumen, podríamos decir que el libro comienza con un trueno. Es la palabra que el Señor dirigió. Así comienza el escrito en el versículo 2 del capítulo 1. Eh, se nos dice, eh, 1, 2, escuchen pueblos todos y presten atención la tierra y todo lo que hay en ella, desde su santo templo. El Señor Omnipotente será testigo contra ustedes. Así que esta es la palabra que el Señor dirigió. Verso 1. El Señor dirigió a Miqueas de Moseret durante los reinados de Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Y esta es la visión que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén. Miqueas nos da el contexto de los reyes en los cuales esta palabra fue predicada. El libro realmente tiene por nombre Miqueas, que significa quién, como el Señor. Y la pregunta que él hace al final del libro, ¿qué Dios hay como tú? Resume su mensaje general. La humanidad debe ponderar la persona y los hechos y el carácter del incomparable Señor de la tierra. Su ministerio abarcó al final del reinado de Jotam hasta el principio del reinado de Ezequías. Fue contemporáneo de Oseas, Amós e Isaías, y Miqueas vivió un tiempo cruel de batallas entre los reinos del norte y los reinos del sur. Condenó la opresión de los ricos hacia los pobres y poco tiempo antes de que el juicio cayera sobre Israel, profetizó también la destrucción de Israel y de Judá. Miqueas deja un mensaje de esperanza para quienes se arrepienten y recalca el carácter piadoso y misericordioso de Dios. De manera que desde el principio él anuncia, esta es la palabra del Señor. Veamos aquí un poquito el contexto. En el año 931 eh, termina la época de los jueces para dar paso a la dinastía. Y luego en el 850, poco después, aparece el profeta Abdías en el 841 y Joel en el reino del norte. Igual Jonás en el 770 antes de Cristo en el reino del norte. Es contemporáneo Jonás de Amós y de Oseas en el sur y también de Isaías y Miqueas en el año 737 al 690. En el año 722 viene la caída del norte y todavía está el sur de pie. Aún así, Dios manda profetas al norte, Sofonías y Nahum en el año 650 y 625 en el caso de Sofonías,
Luego tenemos a Habacuc en el año 612 al 605 y aparece Jeremías, conocido como uno de los profetas del exilio, en el año 627 al 580. Contemporáneo de él, con toda probabilidad, es Ezequiel, que aparece en el 593 al 570, y Daniel, que es un profeta del exilio durante la cautividad de 70 años. La caída de Jerusalén en el 586 y luego al final, en el 539, un poquito más, aparece el retorno del pueblo de Israel. La caída del sur fue en el 586, pero 70 años después tenemos el retorno y aquí aparecen tres profetas más, Ageo, Zacarías y Malaquías. El primero en el año 520, Zacarías en el 518 y Malaquías en el 433. También podemos hacer referencia a los tiempos de ministerio. En el año 825 aparece aquí el reinado de Usías, que reina del 792 al 740 en el sur, Jeroboam en el norte, en el 793 al 753 antes de Cristo, y en el Jotam en el 750 al 732 antes de Cristo, y el rey número 12, Acaz, en el 735 al 716 antes de Cristo. Y finalmente aquí aparece Miqueas en el 722, en la época de prácticamente la caída del norte, y Ezequías aparece como profeta en el sur en el año 716 al 697 antes de Cristo. Esta más o menos es una referencia y aquí tenemos los dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. La parte azul es la que tenemos en el norte, como todo lo que se conoce como Samaria, Galilea, hasta la Galilea superior, y luego Judea y Idumea en el sur. Esto es lo que quedó, digamos, en el reino del norte y el sur, que fueron conquistados en el 722 y en el 539. A manera de introducción, diremos que el trasfondo histórico de este feta, hay una comparación con Isaías 1:1 que da la impresión de que el ministerio de Miqueas empezó más tarde que el de Isaías, pero sí fueron contemporáneos. El profeta menciona, o por lo menos hace alusión, a la presión asiria en el 722, el 714 al 711 y el 701. Todos estos asedios de parte de los asirios. Unos énfasis teológicos que podríamos mencionar acá es que Dios es el Todopoderoso y manifiesta su soberanía sobre naciones y especialmente sobre Judá. Hay que notar la importancia del pacto mosaico, el demandas y juicio, y también el abrahámico y davídico que apuntan hacia la esperanza. También aparece lex talionis, el ojo por ojo, el juicio que refleja el pecado, por ejemplo, en el capítulo 2 y versos del 1 al 5. Hay de los que solo piensan en el mal y aún acostados hacen planes malvados. En cuanto amanece, los llevan a cabo, porque tienen el poder en sus manos. Codician campos y se apropian de ellos, casas y de ellos se adueñan, oprimen al varón y a la familia, al hombre y a su propiedad. Por tanto, así dice el Señor. Ahora soy yo el que piensa traer sobre ellos una desgracia, de la que no podrán escapar. Ya no andarán erguidos, porque han llegado la hora de su desgracia. En aquel día
se les hará burla y se les cantará este lamento. Estamos perdidos, se están repartiendo los campos de mi pueblo, como me lo arrebatan. Nuestra tierra se la reparten los traidores. Por eso no tendrán en la asamblea del Señor a nadie que les reparta la tierra. Así que aquí está un juicio que refleja el pecado del pueblo y que van a tener que dar ojo por ojo. La esperanza, Sión, el Mesías, el remanente. Hay algunas observaciones acerca de la estructura. Por ejemplo, oíd por 3 veces en el capítulo 1 y verso 2. Escuchen pueblos, oíd pueblos. En el capítulo 3 y verso 2. Ustedes odian el bien y el mal, y a mi pueblo le arrancan la piel y la carne. Eh, eh, Aquí se nos menciona, eh, oiga, pueblos, y también en el capítulo 6 y verso 1, 6:1, escuchen lo que dice el Señor. Entonces, la fórmula oír por 3 veces se menciona a lo largo del libro. También los ciclos donde el juicio se yuxtapone con la esperanza. En este eh, profeta habla de varios ciclos. Hablemos un poco de la exposición de este libro. Lo primero que tal vez debemos de rescatar es que el bosquejo básico de Miqueas tiene 3 ciclos. El primer ciclo de juicio y esperanza, capítulos 1 y 2. El segundo ciclo de juicio y esperanza, capítulos 3 al 5. Y el tercer ciclo de juicio y esperanza en los capítulos 6 y 7. Hablemos del primer juicio. El primer juicio y esperanza en el capítulo 1 y verso 2 hasta el 2:13. Aquí las personas a las que se dirige el llamado no siempre son las mismas. El Dios Todopoderoso y la lección de Samaria, ¿quién es Yahweh y qué hace? Su soberanía y su poder. Escuchen pueblos, presten atención y todo lo que hay en ella. Miren, ya sale el Señor de su morada. Este es un llamado para que la gente entienda quién es el Señor. En segundo lugar, el juicio sobre Jerusalén y Judá, en los versos 8 en adelante. Por eso lloraré y gritaré de dolor y andaré descalzo y desnudo. Aullaré como chacal y gemiré como avestruz, porque la herida de Samaria es incurable. Ha llegado hasta Judá y se ha extendido hasta mi pueblo, hasta las entradas de la misma Jerusalén. Aquí se habla de un juicio sobre Jerusalén y sobre Judá. Lo que se oye en el norte, esto hay que tomarlo en cuenta porque lo que se oye en el norte es una lección para el reino del sur. El pecado del pueblo, capítulo 2 y versos del 1 al 5. Hay de los que solo piensan en el mal y aún acostados hacen planes malvados. Aquí hay una descripción del pecado del pueblo y se habla con ironía, sarcasmo, lamento de los pudientes. Para ellos, Dios está en su contra. En el verso eh, en el verso 4 dicen aquel día, se les hará burla y se les cantará este lamento. Estamos perdidos. Se están repartiendo los campos de mi pueblo. ¿Cómo me los arrebatan? Nuestra tierra se la reparten los traidores. Entonces, aquí hay ironía, hay sarcasmo, hay lamento de los pudientes y ellos creen que Dios está en su contra. La iniquidad bien pensada y manipulada por los poderosos tal vez aún se lograba legalmente. Capítulo 3 y verso 1. Entonces dije, escuchen otra vez la fórmula, gobernantes de Jacob y autoridades del pueblo de Israel,
¿Acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Aquí los versículos que siguen hablan de la iniquidad, de la manipulación de los poderosos. Y luego las estipulaciones violadas son las mencionadas en Éxodo 20:17, Deuteronomio 5:18 y Primero de Reyes 21, donde está la historia del profeta Elías y los Baales. La restauración, después del juicio del exilio, Jehová y el rey, caracterizados como pastores y figuras del Mesías que se mencionan en esos capítulos. El segundo ciclo de juicio y de esperanza comienzan en el capítulo 13 y versículo 1 hasta el 15. Y aquí hay por lo menos 4 elementos que debemos de tomar en cuenta. Primero, el pecado de los líderes. En los versos del 1 al 12 hay un señalamiento. Ustedes, dice, devoran a mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos, lo descuartizan como carne para la olla, como carne para el horno. Ese es el pecado de los líderes. Y es que así como van los líderes, así también será el pueblo y su destino. En segundo lugar, la esperanza futura, capítulo 4 y versos del 1 en adelante, hasta el capítulo 5 y verso 15. Aquí lo que tenemos es una exaltación futura de Jerusalén. En los últimos días, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y se erguirá por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella y muchas naciones se acercarán diciendo, venga, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Interesante que en todos estos profetas, el Dios del pacto siempre sigue siendo fiel a su pacto. Si comparamos eso con Isaías 2 y versos del 1 al 4, vamos a tener también un mismo eco. Isaías capítulo 2 y versos del 1 al 4. Dice, palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará en la cima de las colinas y hacia él confluirán las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que se enseñe sus caminos, para que se nos enseñen sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Vemos un paralelo notable. Nótese que el contraste presente, eh, el futuro es pertinente para la vida actual. En el presente hay caos, pero en el futuro hay esperanza y hay orden. En segundo lugar, la salvación de Jerusalén se contrasta con la presión en el presente, capítulo 4 y versos de 6 en adelante. En aquel día, afirma el Señor, reuniré a las ovejas lastimadas y dispersas y maltratadas. Hay una nota aquí de misericordia y de esperanza. Hay una salvación que contrasta con la presión del presente. Y luego se habla del futuro rey ideal en el capítulo 5 y versos del 1 al 6. Reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian con vara, golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Aquí veamos algunas observaciones textuales en cuanto al futuro rey ideal. Primero, tenemos un ejemplo del patrón divino de utilizar a lo pequeño para llevar a cabo sus propósitos. Es decir, Dios a veces utiliza lo pequeño para hacer
algo grande para sus propósitos. El caso de Gedeón, por ejemplo, que decía que era el menor de su familia, que no podía hablar, que era una persona pusilánime y sin embargo Dios lo utiliza. En todo el libro de los jueces vemos eso, con excepción de Sansón, que tenía todas las cualidades, pero la mayoría de ellos, Débora era una mujer, algo que no era usual en aquellos tiempos para que fuera una jueza. En el caso de Gedeón también tenemos lo mismo, y Ahod, que era zurdo, tenían deficiencias, pero Dios los usa. Saúl era un personaje que no tenía dotes y él mismo lo reconoce, pero Dios lo utiliza. De manera que lo pequeño, Dios lo hace grande. Eh, Se nos dice aquí, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontarán hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Belén Efrata relaciona a este lugar con David, que también salió de Belén. Efrata en realidad es otro nombre para Belén. Si vamos a Génesis capítulo 35, por ejemplo, y verso 16, vamos a encontrar una referencia. Génesis 35, 16. Después partieron a Betel y cuando todavía estaban lejos de Efrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. Entonces ahí encontramos una mención de Belén, entonces quizá más conocida como Efrata. Igual en el versículo 19, en el capítulo 45 y verso 7, y en Ruth capítulo 4 y verso 11. Ahora, nuestro texto dice que con vara le herirán en la mejilla, la humillación. Es decir, aquí se habla de la humillación de el Mesías. La vara es un símbolo real y por eso la referencia es al Mesías. Con vara le darán en la mejilla. También el texto dice, de Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, me saldrá o saldrá el gobernante de Israel o el que gobernará Israel. Entonces aquí sale para cumplir los planes de Dios. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En la NBI dice, sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. La decisión clave aquí es acerca de si estas palabras hablan del origen o de las actividades de esta persona. Algunos que han postulado que la interpretación es actividades, relacionan este versículo con la actividad del ángel de Jehová. Para origen, las opciones son las siguientes. Primero, eternidad, es decir, preexistencia. Una idea que se comprueba en el Nuevo Testamento, la preexistencia de Cristo. Desde muy en el pasado, en este contexto, sería una referencia a la descendencia davídica. Él viene de esa línea real. En el principio, la palabra Kedem de Isaías 45:21 y Miqueas 7:20, la eternidad o el olam en griego, que también se menciona en Amós 9:11 y Miqueas capítulo 7 y verso 14. Su origen está en los planes de Dios. Estaba prevista su obra y persona desde mucho tiempo atrás. En el Nuevo Testamento vemos que el Mesías venía de Belén, según Mateo capítulo 2 y verso 6, 2:6. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será pastor de mi pueblo Israel.
Eso, pues, fue la respuesta de los líderes religiosos de la época de Jesús, que sabían exactamente dónde estaba la promesa. Los sacerdotes y maestros de la ley entendían perfectamente dónde estaba esta profecía. Eh, Así que su origen estaba previsto en la persona y la obra de Cristo, pero en el Nuevo Testamento vemos también reiteradamente que venía de Belén, el Mesías, que es el pastor de Israel, según Juan 10, Hebreos 13:20 y Primera de Pedro 2:20, donde se menciona como el príncipe de los pastores. Y aquí en Miqueas 5:4 dice, surgirá uno para pastorearnos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Juan 10, bien dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Todo el capítulo habla de Jesús como el pastor. Y luego, en los versos del 7 al 15, la restauración futura del remanente en contraste con el juicio inminente. Los versos 7 en adelante, será el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos como rocío que viene del Señor, como abundante lluvia sobre la hierba, y no depende de los hombres ni espera nada de ellos. Aquí un remanente que contrasta con el juicio inminente que está viniendo sobre este pueblo. Entonces, el profeta juega entre la desgracia y la esperanza, entre el caos y un futuro glorioso. El tercer ciclo de juicio y esperanza lo tenemos en el capítulo 6 y versos 1 hasta el 7:20. Aquí vemos en el pleito pactal una nota. La palabra rim, que se usa en 6:1, escuchen lo que dice el Señor, levántate y presenta tu caso ante las montañas, deja que las colinas oigan su voz. Se usa en forma de imperativo y se traduce contiende. Yo leí en la NBI la palabra levántate, presenta tu caso, es contiende en la Reina Valera y en la Reina Valera actualizada pleitea y, y expón tu caso. Eh, en la Biblia Dios habla hoy. El llamado al pueblo y a los testigos en los versos 1 y 2 es una referencia al pacto. La respuesta no es rito, la respuesta es humana, es sí. La respuesta de Dios es no. El desafío de recordar las obras misericordiosas de Jehová, versos 3 al 5, pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime, ¿en qué te he ofendido? Yo fui quien te sacó de Egipto y quien te libró de esta tierra de esclavitud y envié a Moisés, Aarón y Miriam para que te dirigiera. Entonces aquí la respuesta humana es sí, pero la respuesta de Dios es no. Y luego el desafío de recordar las obras misericordiosas de Dios. Aquí dice, yo fui quien te sacó de Egipto. Recuerden esto, la demanda divina, versos 6 al 8. Recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balac, rey de Moab, y lo que respondió Balaam. Bueno, aquí no se puede separar la fe de las obras, pero no se puede resumir la fe a las obras. El juicio decretado en los versos 9 al 16, el norte es ejemplo para el sur. El lamento del profeta ante el estado de la sociedad de Judá, en los versos 7 del 1 al 7, pobre de mí, no llegué a tiempo para la cosecha del verano, ni para los rebuscos de la vendimia. No tengo un solo racimo que comer, ni un higo tierno por el que me muero. Entonces, aquí se lamenta el profeta de haber, ante el estado de la sociedad de Judá. La confianza en la futura restauración de Israel, sin embargo, está latente en los versos 13 en adelante. La tierra quedará desolada por culpa de sus habitantes,
como resultado de su maldad. Pastorea con callado a tu pueblo, al rebaño de tu propiedad que habita solitario en el bosque. Aquí vemos que hay confianza futura de restauración de Israel. Después del juicio habrá misericordia. Según el versículo 20, dice, muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde los tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. Hay misericordia después del juicio y el verso 20 habla del pacto abrahámico, de tierra y descendencia. Por otro lado, tenemos aquí, nos podemos preguntar, ¿qué quiere Dios en realidad? Y esa es una pregunta válida también para nuestros días. A Dios no le impresiona el ritual. La gente no comprende qué pueden hacer para agradar a Dios porque no entienden las cosas esenciales que Dios quiere. Dios quiere un corazón contrito, humillado, y no un show de espiritualidad. Los desafíos de Miqueas. Uno de los desafíos es hacer justicia. Un concepto relacional es actuar en defensa de los débiles e indefensos, a la pobre, a la viuda, al huérfano. Son las personas que hay que ayudar. Por otro lado, amar fidelidad, gesed, es amar lealmente a quien no merece tal amor. Solidaridad, abraza la idea de gesed, entablar relaciones duraderas de solidaridad. Y en tercer lugar, humillarte ante tu Dios, asumir su lugar de criatura frente al Creador. Además, Jesús lo ilustró muy bien en Mateo capítulo 11 y verso 29, donde el Señor mismo toma este pasaje como parte de su enseñanza. 11:29 de Mateo. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y ligera y mi carga. Bien, entonces ahí tenemos con esto la conclusión de este libro. Ha sido un gusto estar con ustedes de nuevo en un estudio más y pues con esto concluimos el estudio del profeta Miqueas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un saludo para todos. Que Dios les bendiga.